Carne es un símbolo, la comida preferible de lo más, un bife, un churrasco, un asado. Mi marido come todos los días, al mediodía y a la noche, y tiene 65 años. Lo que habrán querido decir es que si uno come demasiada cantidad de carne, o embutidos, o productos que tengan demasiado, muchos químicos, pero lo que es la carne en sí, no creo que tenga ese inconveniente. Estas son apenas algunas de las opiniones que se escucharon en la calle, aquí en Montevideo, luego de que este lunes la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, publicara un informe que califica a la carne procesada como carcinógena para los humanos y a la carne roja como probablemente carcinógena. Estas advertencias, claro, pegan fuerte en nuestro país, donde cada habitante consume en promedio 58,5 kilos de carne bovina por año, uno de los índices más altos de todo el mundo. Pero además, ese es uno de nuestros principales productos de exportación. Solo en 2014, nuestro país vendió al extranjero carne bovina por $1.467 millones. La industria de la carne reaccionó desafiante a este informe, intentando atenuar las conclusiones que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿cuáles son los alcances de esta investigación? ¿Cómo se articulan sus resultados con lo otro, lo que ya sabemos, los beneficios que da la ingesta de carne? Bueno, vamos a tratar de despejar, no digo todas las interrogantes, pero todas las que entren en los próximos minutos. Para eso estamos en contacto nada menos que con la doctora Mariana Stern, epidemióloga especialista en cáncer y una de las autoras de este documento de la Organización Mundial de la Salud. Ella es argentina y nos atiende en Los Ángeles, California, donde reside. Doctor Stern, buenos días, o mejor dicho, buenas madrugadas. Le agradezco el sacrificio, le agradezco eso de levantarse tan temprano. Allí son, ¿qué? 4:20 de la mañana, ¿no? Sí, buen día, Emiliano. Acá son las 4 de la mañana, sí. Es un gusto estar en el programa. Vayamos a los temas, que son unos cuantos, o las inquietudes, que son varias. Para empezar, me parece bueno que dejemos claro algunos datos básicos. ¿Quiénes llevaron adelante este estudio? ¿Cómo lo hicieron? Sí, cómo no. Bueno, este estudio fue organizado, como usted bien dijo, por la Organización Mundial de la Salud, por la división que se dedica a la investigación del cáncer, y este es un programa que la Organización Mundial de la Salud tiene desde hace muchas décadas y se dedican a identificar factores que afectan a la población humana en cuanto a la incidencia del cáncer y estudiarlos sistemáticamente para poder clasificarlos como carcinógenos o probables carcinógenos o determinar que no son carcinogénicos. La evidencia de que las dietas altas en carne roja, carne procesada, podrían aumentar el cáncer se viene acumulando hace muchas décadas, no es algo nuevo. En la comunidad de la epidemiología del cáncer nutricional es algo que venimos viendo hace mucho tiempo. Entonces, era tiempo de que se hiciera una investigación comprensiva. Pero ¿cómo se hace esa investigación? No sí. Hay un trabajo nuevo. Ustedes no realizaron una investigación desde cero. No es un trabajo nuevo. Lo que hicimos es, la Organización Mundial de la Salud convoca a un panel de expertos de todo el mundo. Éramos un panel de 22 personas, de investigadores de distintas partes del mundo, desde Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, con distintas especialidades. Había gente como yo, que somos epidemiólogos, investigadores con especialidad en toxicología, en ciencia básica de la carne, y el objetivo es evaluar toda la literatura científica disponible, que en nuestro caso era mucha. Teníamos más de 900 trabajos científicos que habían sido publicados en las últimas décadas, y la idea es evaluar toda la evidencia y clasificarla de acuerdo con cuán fuerte es la asociación en el caso de los trabajos humanos y cuán fuertes son los mecanismos que se han elucidado para explicar por qué la carne podría aumentar el cáncer. Una vez que se hace esa evaluación, que es un trabajo que nos llevó alrededor de unos 7 meses,
Nos reunimos todos en Francia, en Lyon, donde está la sede de la Agencia de Investigación del Cáncer, y por 8 días discutimos y compartimos todo lo que habíamos aprendido de mirar la evaluación, y hacia el final se hace una clasificación final de los 2 agentes que evaluamos, que fueron evaluados separadamente. Una evaluación se hizo para el consumo de carne roja no procesada, o sea, la carne fresca, y otra evaluación se hizo para el consumo de la carne procesada. Entonces, a ver, un dato más para terminar de hacer esta introducción. El informe completo, el estudio completo aún no está disponible. Vi que va a publicarse dentro de unos meses. Lo que circula es un resumen que publicó al comienzo de la semana la revista The Lancet Oncology. Es verdad, el informe final es una monografía, es un libro que va a ser publicado y va a estar disponible en la página web de la organización, y eso va a llevar unos cuantos meses más hasta que la agencia termine de editarlo, porque es un libro que se hace disponible en la comunidad, así que como todo libro lleva mucho tiempo editarlo y ponerlo, tenerlo listo para publicación. Lo que en el momento está disponible es el comunicado de prensa y el artículo científico que salió en el Lancet Oncology, que resume lo que se encontró, los puntos principales de la evaluación, y describe las razones por las cuales la clasificación se hizo como se hizo. Bueno, como usted señalaba recién, el estudio se ocupa, por un lado, de las carnes procesadas y por otro, de las carnes rojas. Vamos a hablar primero de las carnes procesadas. Las carnes procesadas fueron calificadas como carcinógenas para los humanos. Sí, ¿Cuáles son exactamente las carnes procesadas? Sí, la definición que usamos en el grupo de trabajo fue: las carnes procesadas son todas las carnes que han sido tratadas por métodos como, por ejemplo, de agregado de sales, de nitrato o nitrito, o otro tipo de sales, fermentadas, preservadas, o sea, carnes que han sido alteradas de alguna manera para extender la vida útil o para mejorar o cambiar el sabor. Esto incluye carnes como, por ejemplo, los embutidos, la panceta, el jamón, las salchichas, a ver qué otra carne más. Digamos, toda carne que consideramos ha sido alterada, que no está fresca. Bien. Y en este caso, el de las carnes procesadas, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué implica o qué riesgos implica su consumo? Bueno, para la carne procesada la conclusión final fue que había evidencia suficiente de una asociación causal entre el consumo el consumo alto de carnes procesadas y el cáncer de colorecto, y en base a esta evaluación se determinó que es un carcinógeno de tipo 1, que es la clasificación más alta que tiene la organización. La Organización Mundial de la Salud desarrolló un sistema de clasificación de carcinógenos, o sea, de sustancias que causan cáncer, de 5 niveles, con el nivel 1 siendo el nivel más alto. Entonces, la carne procesada se concluyó que es un carcinógeno de tipo 1 y que es un agente causal de cáncer de colorecto. La evidencia para el cáncer de estómago era limitada, o sea que había una asociación también, pero no podíamos determinar si realmente la asociación es causal. Por eso, la clasificación final se hizo en base a los hallazgos para el cáncer de colorecto. Por las dudas, aclaremos que es el cáncer colorectal. Sí, exacto, el cáncer colorectal, es verdad. Sí, ¿pero qué es? ¿El cáncer colorectal? Sí. Sí, el cáncer colorectal es el cáncer que afecta a los intestinos, el intestino, el colon y el recto, y es uno de los cánceres más comunes en el mundo. O sea, si miramos en todo el mundo, es uno de los tercer cáncer más importantes. En Uruguay, casualmente, es un cáncer de mucha incidencia comparado con otros países de Latinoamérica. Para ponerlo en perspectiva, más o menos de cada 100.000 personas, 30 personas van a desarrollar cáncer de colorecto en Uruguay. Entonces, en este caso, la carne procesada resulta carcinógena, pero no carcinógena en general. Digamos que el riesgo está en esa variedad de cáncer en particular, el colorectal, ¿está bien? Exactamente.
La evidencia se encontró con el cáncer colorectal, pero en base a esa evidencia se hace la determinación de que es un carcinógeno de tipo 1. Bueno, y vayamos a eso. La carne procesada fue incluida en el grupo 1 de productos carcinógenos para los humanos, que es el mismo grupo en el que se encuentran el tabaco, el alcohol, el aire contaminado y el amianto, entre otras sustancias. Desde la Organización Mundial de la Salud han insistido en que situarlos en ese grupo no significa que sean igual de peligrosos. Entonces, ¿usted podría explicarnos qué quiere decir que se incluyan en el mismo grupo? ¿Y cuáles son, por ejemplo, las diferencias entre el consumo de carne procesada y el consumo de tabaco? Sí, por supuesto. Y entiendo que esta pregunta en particular es lo que ha causado un montón de confusión en la población y un poco de pánico al escuchar que la carne procesada está en el mismo grupo que el tabaco, por ejemplo. La manera en que se clasifican los agentes que pueden llegar a ser carcinogénicos es en base a cuán fuerte y cuán consistente es la asociación entre el consumo o la exposición a ese agente y la incidencia de cáncer. Entonces, no es el nivel de riesgo, no es cuánto aumenta el riesgo, sino cuánto uno puede, con cuánta confianza uno puede determinar que si alguien está expuesto a ese agente, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, cuesta entender el matiz, ¿no? Sí, entonces, para ponerlo de otra manera, lo que quiere decir es que la evidencia nos muestra que si alguien consume una dieta alta en carne procesada, el riesgo de cáncer aumenta, y esta asociación la podemos estimar, la podemos establecer o decir con certeza. Digamos, tenemos la certeza de que no es por otras cosas que el cáncer está aumentando, que estén correlacionadas con la carne procesada, sino que es por la carne procesada. Ahora, el nivel de riesgo, ¿cuánto aumenta si una persona, por ejemplo, si una persona comiera todos los días una salchicha, que se considera carne procesada? El riesgo de toda la vida de desarrollar cáncer de colorecto aumentaría. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, el riesgo de una persona de tener cáncer de colorecto a lo largo de toda la vida es un 5%. Si una persona comiera una salchicha todos los días, el riesgo de toda la vida aumentaría a 6%. O sea que el aumento es pequeño, es modesto. El aumento del tabaco es mucho más grande. Si una persona está expuesta al tabaco, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta 20 veces más. Entonces, lo que determina que un agente sea carcinogénico no es cuánto aumenta el riesgo, sino que aumente el riesgo. Y en este grupo 1 hay agentes que son muy carcinogénicos, quiere decir que con muy poca exposición el riesgo aumenta muchísimo, y agentes que son más modestos, más moderados, que con una exposición aumenta el riesgo muchísimo menos, que es el caso de la carne procesada. Es decir, que la cantidad de riesgo que aumenta de cáncer es pequeño, pero está establecido. Pero está establecido, mejor. Que existe esa relación, digamos. Exacto. Bueno, exacto. Entonces, nos detuvimos durante estos minutos en las carnes procesadas. Hablemos ahora de las carnes rojas, categoría que incluye toda la carne muscular de los mamíferos, por ejemplo, carne de res, de ternero, de cerdo, cordero, caballo y hasta cabra. Estas carnes fueron incluidas en el grupo 2A de productos probablemente cancerígenos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la evidencia en la población humana de una asociación entre el consumo alto de carne roja, que está exactamente definida como usted lo dijo, y la incidencia de carne, se encontró que era muy fuerte, pero en el grupo no podíamos descartar que no hubiera otras explicaciones para esta asociación. Entonces declaramos que la evidencia que teníamos era limitada para el cáncer de colorecto, el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. Es decir, vemos que sí, en la población humana vemos evidencia de que si hay consumo alto, aumenta el cáncer de colorecto, el de próstata, el de páncreas. Pero no podemos descartar con 100% de confianza que no existan otras explicaciones. Pero, por otro lado, la evidencia mecanística, o sea, la evidencia más básica de los posibles mecanismos por los cuales podría la carne roja aumentar el cáncer de colorecto, de páncreas y de próstata, fue considerada muy fuerte. Quiere decir, hay mecanismos que se han estudiado
que son muy fuertes y se los considera factibles. Entonces, la combinación de estas dos observaciones en la epidemiología, en la población humana y en la ciencia básica hicieron que se pusiera la carne roja como un carcinógeno probable. Y entonces, ¿qué pasa si se consume carnes rojas? ¿Cuánto aumenta el riesgo de contraer cáncer? El riesgo aumenta más o menos con la misma proporción que para las carnes procesadas. Digamos, el nivel de riesgo es comparable. La única diferencia es que la evidencia no nos permitió decir con confianza que sí, que la carne roja causa el cáncer. Nos permitió decir que la carne roja probablemente causa el cáncer, pero el nivel de riesgo es comparable. ¿El nivel de riesgo es comparable entonces? Sí. Y bueno, tratemos de llegar entonces a alguna conclusión. En función de lo que usted venía exponiendo, que a su vez está contenido en el informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿deberíamos dejar de comer carne? No. Primero me gustaría decir que no era el objetivo de este panel hacer una evaluación comprensiva de la carne como un componente de dieta y evaluar todos los otros aspectos de la carne. Sabemos que la carne tiene muchos nutrientes que son importantes, sobre todo para poblaciones donde no hay disponibilidad de otros alimentos que puedan dar esos mismos nutrientes. No era el objetivo evaluar la carne como un factor de nutrición para la población, sino el objetivo era evaluar el componente carcinogénico. Ahora, yendo para adelante, ahora que está esta evaluación hecha, la misma Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones van ahora a enfocarse en tratar de reconciliar esta evidencia con la evidencia nutricional de la carne y poder hacer recomendaciones para la población. En el interín, como comenté antes, la evidencia de que la carne aumenta el riesgo de cáncer es algo que se sabe hace mucho en la comunidad científica. Entonces, hay organizaciones que ya desde hace unos años han hecho recomendaciones para la población. Por ejemplo, la recomendación más específica que tenemos es una que fue hecha por la Organización de Cáncer Mundial, que está basada en Inglaterra, y la recomendación que ellos hacen, que está avalada aquí en Estados Unidos por la Asociación Americana de Cáncer, es que se limite el consumo de carne roja fresca a 500 gramos por semana. Eso sería más o menos unos 70 gramos por día. Y que la mayor parte de esta carne sea fresca, que no sea procesada. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, los que fuimos parte del panel y la comunidad científica en general, es que hasta que nuevas recomendaciones existan, sería una recomendación prudente poder mantenerse debajo de este consumo de unos 500 gramos por semana. Para ponerlo en referencia. Sí, está bien. Estuve mirando en la página, estuve mirando en Google cuántos gramos tiene un chivito uruguayo. Bueno. Entiendo que un chivito uruguayo tiene entre unos 100 y 125 gramos. Así que esto sería equivalente a decir que se pueden consumir unos 4 chivitos uruguayos por semana. Y si comemos 4 chivitos por semana, estamos tranquilos. Están tranquilos. Si hacen eso, de acuerdo con las estimaciones que tenemos de los datos epidemiológicos, eso mantendría a la población debajo del nivel para el cual no se encuentra riesgo con el cáncer de colorecto. Bueno, pero aquí usted está hablando de la carne roja nada más. Al mismo tiempo sí, está la otra categoría, la de las carnes procesadas. Exacto. Entonces, por eso la recomendación es que los gramos de carne roja y procesada sean de 500 gramos por semana. Ah, la suma de las dos. Exacto, pero la recomendación más importante es que la mayor parte de esa cantidad sea la carne fresca, o sea, que se limite la carne procesada lo más posible. Ah, ahora terminé de entender cómo venía la recomendación. Exacto. O sea, 500 gramos totales de carne roja o procesada por semana y que la mayor parte de eso sea carne fresca, no procesada. Las preguntas sobre el consumo de carne y sus derivados, el impacto que estas costumbres tienen en nuestra salud, bueno, se dispararon esta semana luego de que la Organización Mundial de la Salud informara que la carne procesada es carcinógena para los humanos y la carne roja probablemente carcinógena.
Al amparo de esa polémica, estamos tratando de entender hoy, en nuestra entrevista central, cómo se hizo este informe y cuáles son efectivamente sus conclusiones. Para eso estamos conversando con Mariana Stern, licenciada en Biología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Biología del Cáncer por la Universidad de Texas en Estados Unidos. Especializada en Epidemiología del Cáncer, docente de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, una de las autoras de este documento de la Organización Mundial de la Salud. Con un tambor que repica, viajan los sueños al cielo. En la cadencia de un giro. Doctor Stern, como se imaginará, tengo cantidad de preguntas de los oyentes, algunas de ellas que van en todo caso a definiciones muy básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las carnes rojas? Se entiende, ¿qué son las carnes procesadas? Bueno, la propia OMS en su reporte de esta semana incluyó ejemplos, ¿no? Frankfurters, jamón, salchichas, carne en conserva, por ejemplo, corned beef, carne seca, así como carne en lata y las preparaciones y salsas a base de carne. Supongo que en esta categoría de carnes procesadas se incluye también los chorizos, se incluye las morcillas, ¿verdad? Sí, fueron incluidas también en la definición, sí. Bueno, y en cuanto a las carnes rojas... Las carnes rojas son las carnes de músculo, y esto incluye el bife, o sea, las carnes vacunas, la carne de cerdo, la carne de cordero, la carne de caballo, la carne de cabra. Uh-huh. Como decía yo recién, lo que el informe señala es diferente para una categoría y para la otra, ¿no? Para la carne procesada se señala es carcinógena para los humanos y la carne roja probablemente carcinógena. Pero vayamos ahora a algunas de las objeciones que fueron planteadas desde la industria de la carne. El Instituto Norteamericano de la Carne, que es una gran patronal de los Estados Unidos, dijo que el estudio atenta contra el sentido común y va en contra de docenas de otros estudios en los que no se ha encontrado correlación entre la carne y el cáncer. ¿Cómo responden ustedes? Mire, la realidad es que nosotros en el panel evaluamos todos los estudios existentes publicados hasta ahora. No hay otros estudios que nosotros no evaluamos, con lo cual este comentario de la industria de la carne no es certero. La realidad es que miramos todos los estudios y en base a esos estudios hicimos la conclusión que hicimos. Las organizaciones que se dedican a la carne acá han conducido sus propios estudios con los mismos datos que nosotros usamos y ellos concluyen que no hay evidencia. Pero nosotros miramos los mismos estudios que ellos, es decir, no hay otros estudios que nosotros ignoramos. ¿Cómo se entiende esa diferencia de interpretación? Y se entiende que ellos, mirando los mismos datos, buscan una forma, en mi opinión, de minimizar la evidencia que los datos muestran para concluir que no hay una asociación. Pero nosotros, que somos una entidad independiente y no tenemos intereses en que la carne sea catalogada de una forma a la otra, somos científicos que nos dedicamos a investigar el rol de la carne en la dieta y en el cáncer. No tenemos ninguna razón para querer que la carne sea carcinogénica o no. Cuando miramos esos mismos datos, concluimos que sí, que hay evidencia suficiente para determinar que la carne procesada es carcinogénica. Ahora, ellos son una entidad que sí tienen un interés en que la evidencia muestre una cosa en particular. Por su lado, la Federación Europea de Asociaciones Cárnicas rechazó que se haya singularizado en un solo alimento, en este caso la carne, como factor de riesgo. ¿Por qué? No es un único grupo de alimentos específicos por sí mismo el que define los riesgos asociados con la salud, sino la dieta en su conjunto, junto con algunos otros factores. ¿Cuál es su comentario sobre esta posición? ¿Es válido hacer el estudio sobre un elemento particular de la dieta? Mire, al fin del día es verdad que lo que afecta la incidencia del cáncer al nivel individual, o sea, a cada persona, es el conjunto de factores a los cuales esa persona está expuesto, lo cual incluye no solo la dieta general, sino también cuánta actividad física se hace, el peso de la persona, si la persona es obesa o no, cuánto alcohol se consume, la predisposición genética, el aire que se respira, digamos, lo que determina el cáncer en general va a ser un conjunto de cosas.
a nivel científico, para que podamos identificar cuáles son los factores que contribuyen a la incidencia del cáncer, tenemos que estudiarlos de forma individual. Ahora, eso no significa que cuando los estudiamos no tenemos en cuenta todos los factores que están correlacionados. ¿Qué significa esto? Sabemos, por ejemplo, que una persona que come mucha carne, por ahí también toma alcohol, por ahí también está comiendo demasiadas calorías, está comiendo demasiadas grasas. Entonces, tenemos herramientas en la epidemiología que nos permiten estudiar las cosas separadamente. Entonces, podemos mirar el consumo de carne tomando en cuenta todos los factores correlacionados y hacer evaluaciones que son específicas para la carne, tomando en cuenta que algunas personas comen mucha carne, pero también comen muchas verduras, y algunas personas comen mucha carne y no comen muchas verduras. Y a nivel individual el riesgo va a ser diferente, y a nivel poblacional nos permite estimar cuál es el riesgo específico asociado con la carne. Vayamos a otro ángulo del debate. En Uruguay, por ejemplo, las reacciones hicieron mucho hincapié en los métodos de cría del ganado y cómo esto podría afectar la calidad de la carne y su riesgo. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Herbert Falero, dijo que los estudios se hacen con carnes de Estados Unidos o de países del primer mundo y no con carnes latinoamericanas. Él destacó que la carne producida en Estados Unidos casi toda se cría en corral en condiciones artificiales, mientras que los vacunos uruguayos son criados a cielo abierto sin suministro de hormonas, por lo que la carne que producen es mucho más sana. Y en este sentido, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, insistió en que la carne uruguaya tiene mayor cantidad de omega 3, de vitamina B y más cantidad de grasas buenas que las de los sistemas de producción tradicionales de los principales países exportadores que son alimentadas básicamente a grano. ¿Qué responden ustedes a este tipo de planteos? Bueno, les quiero recordar que para la evaluación epidemiológica solamente usamos cerca de 800 estudios. Estos estudios son estudios que se han hecho por todas partes del mundo, incluyendo Uruguay. Teníamos estudios epidemiológicos que se han conducido en Uruguay, que se han conducido en Argentina, que se han conducido en Europa, en Australia, en Japón, en Norteamérica. Es decir, consideramos la evidencia mundial, no solamente de países desarrollados. Ahora, el punto de que las carnes están criadas diferentemente y probablemente tengan composición diferente, eso es verdad, y lamentablemente por el tipo de datos epidemiológicos que se recolectan, no podíamos distinguir esto porque en los estudios epidemiológicos a la gente no se le pregunta qué tipo de carne se compró y el consumidor muchas veces no sabe cuál es la composición de la carne. O sea, esa distinción no está hecha en el estudio, entonces. No está hecha porque no la podemos hacer en el momento. Yendo para adelante con nuevos estudios, probablemente podamos hacer estudios específicos que nos permitan mirar eso. Ahora, lo que quiero comentar es que nuevamente la evaluación se hizo con estudios que se han hecho en todas partes del mundo, incluyendo Uruguay, que tuvo unos investigadores muy prolíficos que miraron epidemiológicamente el consumo de carne con muchos cánceres, no solamente colorecto, lo cual nos permitió evaluar el consumo de carne en todo el mundo. Ahora, una cosa muy importante para aclarar es que, como mencioné antes, una de las razones por las cuales la carne roja se colocó en la categoría 2A, que es la categoría que viene inmediatamente abajo del grupo 1, es porque la evidencia mecanística de por qué la carne roja puede aumentar el cáncer se evaluó como muy fuerte, como muy probable que la carne pueda crear cáncer. Y uno de los mecanismos por los cuales esto puede ocurrir es por la presencia en la carne de una molécula que es parte de la molécula que transporta el oxígeno en la carne. La composición de la carne en cuanto a esta molécula probablemente no cambie dependiendo de cómo la carne está crecida o las otras características de la carne. Ahora, eso no quita que no haya factores adicionales en la carne que está criada con antibióticos, con hormonas, alimentada a base de granos en vez de pasto. Todas esas preguntas van a ser preguntas nuevas que van a tener que ser contestadas en los próximos años. Pero la composición básica de la carne, que es lo que hace que la carne sea roja, que es la presencia de la mioglobina, y el cofactor que está en la mioglobina, ese cofactor se ha encontrado que
puede aumentar el cáncer, puede generar el cáncer. Entonces, eso no es probablemente que no cambie dependiendo de cómo la carne está criada o los aditivos que se le puedan poner a la carne. Pero hay más líneas de crítica o de objeción. Por ejemplo, Sí. Luis Ubillos, profesor adjunto de la Cátedra de Oncología Médica del Hospital de Clínicas, acá en Uruguay, señaló que no es la carne la que tiene una incidencia sobre el cáncer, sino el método de cocción. Cocerla mucho por fuera hasta que forme una costra está relacionado con una mayor tendencia a padecer cáncer de colon, anotó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué concluye esta investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre este punto? ¿Cuál es el rol que juega el método de cocción? Sí, esta observación es muy certera, en parte, quiero comentar sobre esto. Es verdad, hay estudios que han mostrado que cuando la carne se cocina a altas temperaturas, se acumula un grupo de carcinógenos que se llaman aminas heterocíclicas, que se han encontrado que pueden inducir el cáncer. Este fue uno de los mecanismos que también se encontró como un mecanismo fuerte que indica que hay una relación biológicamente plausible entre el consumo de carne roja y el cáncer de colon recto y otros cáncer también. Ahora, lo que el panel determinó es que este no es el único mecanismo. Se identificaron al menos 3 mecanismos fuertes por los cuales la carne roja puede aumentar el cáncer. Uno es el que comenté anteriormente, que es la presencia de este cofactor que está en la molécula, en la mioglobina, que es lo que transporta el oxígeno en la sangre y es lo que hace que la carne sea roja. Otro mecanismo es este que acabo de comentar, la acumulación de estos carcinógenos, como bien este doctor comentó, que se acumulan en las carnes cocidas a altas temperaturas. El método de cocción que acumula la temperatura más alta es lo que cuando se cocina la carne a la plancha o a la sartén con la temperatura bien alta. Ahora, el tercer mecanismo por el cual la carne puede aumentar el cáncer es la formación en el intestino de otro grupo de carcinógenos que se llaman aminas nitrosadas o nitrosaminas, que se produce por una reacción que ocurre entre la proteína de la carne, las aminas que están en la proteína de la carne, y las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, estos 3 mecanismos se han encontrado como fuertes mecanismos por los cuales la carne puede aumentar el cáncer. Ahora, lo que se especula es que en algunas personas uno de estos mecanismos será el que lleva a que se forme el cáncer, o combinaciones de estos mecanismos pueden llevar en otras personas a que se forme el cáncer. Entonces sí, es verdad que los métodos de cocción contribuyen a la incidencia del cáncer, y en el panel miramos estos datos, pero lamentablemente no son la mayoría de los estudios que han mirado los métodos de cocción. Muchos de los estudios simplemente preguntaron a la población cuánta carne se consume sin preguntar cómo se coció la carne. Pero teníamos un grupo de estudios que sí recogieron datos de los métodos de cocción, y sí es verdad que cuando miramos los métodos de cocción, la asociación con el cáncer pareciera estar restringida a las carnes cocidas a altas temperaturas, con el método de cocción a la plancha, como se le dice en Uruguay o en Argentina, que es el método que usa mucha gente, o a la parrilla, o en el horno a temperaturas muy altas. Bueno, vamos a ir redondeando la conversación. Tendríamos que seguir un buen rato si yo me atuviera a la cantidad de consultas que tengo de los oyentes. Pero incluyo 2 más y cerramos. Hay alguien que desde el mensaje de texto, Rubén concretamente, pregunta ¿por qué no nombran a las hamburguesas? Por favor, ¿de qué son entonces? Claro, supongo que está refiriéndose a la categoría de carnes procesadas. Allí hay que incluir a las hamburguesas. Sí, el tema de las hamburguesas fue un tema de discusión en el grupo, y terminamos incluyendo las hamburguesas en la categoría de carnes rojas, porque de acuerdo con nuestra definición de clase procesada no entraban en esa clasificación, ya que muchas veces las hamburguesas son simplemente carne picada que se cocina, no tienen agregados de sales de nitrato ni tienen agregados de otros productos químicos. Entonces hay que incluirlas en la categoría de carnes rojas y por lo tanto está en la categoría de probablemente carcinógena.
Exactamente, sí. Y para ponerlo en referencia, al menos aquí en Estados Unidos, las hamburguesas tienen entre unos 60 y 80 gramos, con lo cual, como mencioné antes, la recomendación que tenemos ahora, la recomendación más reciente que tenemos de cuánto carne consumir para mantener el riesgo de cáncer bajo, son unos 70 gramos por día, que sería equivalente a más o menos una hamburguesa por día. Doctora Stern, para terminar, ¿cómo la han tratado sus compatriotas? Usted es argentina y es cofirmante de este documento. No me han contactado. ¿Pero ha recibido algún tipo de coletazo? No, por ahora no, pero tampoco recibí ningún tipo de interés en hablar del tema, así que no sé si eso me dice algo o no, pero bueno, también estaban con elecciones en el país, que es un tema muy importante, como usted sabe, así que no sé si por eso es que este reporte no se le dio tanta importancia, porque estaban muy ocupados con las elecciones, con lo cual es entendible. Y hay oyentes que le preguntan a usted qué hábitos tiene. ¿Come carne roja? ¿Come carne procesada? ¿Cómo es su dieta? Yo no como carne, de hace muchos años que dejé de comer carne, esa es la realidad. Ah, bueno. Soy vegetariana. ¿No hay un sesgo entonces en su mirada sobre estos asuntos? No, porque en parte yo dejé de comer carne por estudiar este tema, ¿verdad? Al saber los efectos de la carne, naturalmente empecé a dejar de comer carne, así que no se considera un sesgo, sería equivalente a los investigadores de tabaco que dejan de fumar, ¿verdad? Doctora, sí, no considero que sea un sesgo. Doctora Mariana Stern, epidemióloga, especialista en cáncer, una de las autoras de esta investigación de la Organización Mundial de la Salud. De nuevo, gracias por su atención a nuestra llamada desde Los Ángeles, California. En todo caso, si es necesario, volvemos a conversar. Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa y quiero decirle a todos los oyentes que si tienen preguntas me pueden contactar, estoy contenta de poder contestar sus preguntas. Si quieren les puedo mandar mi página de Twitter, si me quieren mandar mensajes y prometo contestar los mensajes. Sé que la población tiene muchas preguntas y estoy más que dispuesta a contestar las preguntas que la población pueda tener. Me parece perfecto. Vamos a tomar nota entonces de esas formas de comunicación y las publicamos junto con la transcripción de esta entrevista en nuestro sitio en internet. Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa y los saludo a todos, que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Hasta luego.